Buenas tardes. Hoy vamos a platicar acerca de un tema que creo yo es muy importante, acerca del desarrollo que va teniendo el ser humano en el proceso o con el proceso educativo. Vamos a hablar de Benjamin Bloom. Escribió una taxonomía con la finalidad de precisar de mejor manera cómo va desarrollando las capacidades del ser humano al irse educando y cómo va avanzando paulatinamente de un nivel a otro en la medida en que va desarrollando sus capacidades. Él define que son 3 áreas en las que puede avanzar el ser humano para lograr objetivos en la vida. Es el área cognoscitiva, el área afectiva y el área psicomotriz. El área cognoscitiva o cognitiva, pues es el desarrollo, digamos, de las cuestiones mentales, y el área afectiva, afectiva con cuestiones de orden emocional, y la psicomotriz con cuestiones del operar del propio cuerpo, nuestras extremidades inferiores y superiores y el cuerpo mismo, de cómo va poco a poco desarrollando. Pero hoy, únicamente por la cuestión de tiempo, nos vamos a abocar al área cognoscitiva o cognitiva. Él dice que el primer nivel del área cognitiva es el conocimiento o información. ¿Qué significa esto? Significa que la persona aprenda nombres, fechas, datos, que bueno, en un momento dado son importantes, que van a la memoria y después la persona las repite tal y como las leyó, y entonces el conocimiento se obtuvo. O sea, hasta cierto punto es un tanto sencillo, pero claro, es de utilidad. Esto se ve sobre todo en educación inicial, en preescolar y primaria. Por ejemplo, cuando se aprenden los nombres de los ríos, los nombres de los océanos, etcétera, países y capitales y demás. Yo siempre he recomendado que en casa los padres debemos, digamos, de fomentar, en primer lugar, fomentar la lectura, pero también en ver la forma en que nuestro hijo pueda ir aprendiendo en las primeras etapas, sobre todo los nombres difíciles. Yo he comprobado que cosas que aprendí en primero y segundo de primaria, pues todavía muchísimas de ellas las recuerdo, y porque teníamos maestros que insistían mucho en la memorización. Yo no sé, esto ha tendido a descender ese interés de los maestros de enseñar así cuestiones puntuales, y han pasado a otro tipo de conductas que no viene al caso hablar ahorita, pero yo sigo recomendando a los padres que busquen la manera de que el niño, la niña, pueda ir aprendiendo esos nombres, porque después, si ya tiene más edad, no es tan fácil aprenderse esos nombres. Es más fácil los primeros años aprendérselos, y ya no se les olvidan prácticamente. Bueno, dice Benjamin Bloom que el segundo nivel es el de la comprensión. Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, podemos ver una noticia, leerla en el periódico o escucharla en la televisión, y se te puede quedar en la memoria, pero ¿la comprendiste?
Si la comprendiste, entonces tú vas a poder explicar lo que escuchaste o leíste. Lo vas a explicar y no a decir como estaba ahí, sino vas a explicarlo de diferentes formas y de esa manera tú haces ver que comprendiste el tema. El tercer nivel es el de la aplicación. ¿Qué vas a hacer en la aplicación? Bueno, vas a esas cosas que te informaste, esos conocimientos que obtuviste y los comprendiste bien, entonces se va a notar, si lo sabes y los comprendiste bien, se va a notar al aplicarlos en la realización de un constructo, es decir, de un producto que tú estás generando. Por ejemplo, tú escribes escribes un artículo y entonces a ti cuando te enseñaron te dijeron, el artículo debe de llevar una presentación, debe de llevar un desarrollo y luego una conclusión o propuesta, por ejemplo, que realizas al final. Entonces, a la hora que tú desarrollas, a la hora que tú realizas el trabajo, se van a dar cuenta si efectivamente tú conociste, te informaste bien sobre lo que significaba hacer un artículo y desarrollaste cada una de las partes como debe de hacerse. El siguiente nivel es el del análisis. ¿Qué significa analizar? Significa dividir el todo en las partes que lo constituyen. En cada una de las partes que lo constituyen. Vamos a suponer, te preguntan, ¿cuál es la situación de México? Entonces, si tú eres una persona analítica, le vas a contestar con otra pregunta a la persona y le dirás, ¿en qué aspecto? Yo te puedo platicar en el aspecto económico, en el aspecto político, social, cultural. ¿En qué aspecto quieres que te lo diga? ¿Cuál es mi punto de vista? Entonces, aquí es muy importante porque la persona tiene una mayor capacidad porque ya está informada, ya comprendió las cosas, ya las puede aplicar y ahora penetra en el análisis. ¿Cuánto diéramos nosotros porque toda la sociedad pudiéramos estar en esos niveles del análisis? Porque es más difícil, digamos, que te convenzan de cosas ilógicas o que te convenzan de hacer cosas que tú no estás de acuerdo en realizar, etc. El siguiente nivel es el de la síntesis. Aquí Benjamin Bloom ve que las personas primero se informan o conocen, luego comprenden, luego aplican, luego analizan y se nota el desarrollo pleno cuando son capaces de decírtelo en unas cuantas palabras. Sintetizan todo en unas cuantas palabras porque todo eso ya lo tienen en su cerebro. Y por último está la creatividad. La creatividad es el último renglón del desarrollo cognitivo. Necesitas primero informarte, conocer, ¿verdad? Comprender, luego aplicar, analizar, sintetizar. Y después las personas pueden llegar al nivel de la creatividad. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, cuando las personas, por ejemplo, hacen una tesis en la universidad, en los tecnológicos, ven ustedes que las tesis casi no se hacen ya, casi no es la forma de titulación. Muchas veces se titulan de diferentes maneras
porque si dejan solamente la tesis como opción de titulación, como las personas no llegaron al nivel de la creatividad, entonces es muy difícil que puedan construir una tesis. Claro, sería lo ideal, porque las personas creativas son las personas, digamos, que llevan a las sociedades a mayor desarrollo. Los países avanzados son países creativos y allá debemos de llevar a nuestra sociedad. Gracias.